Bienvenidos a este vídeo, donde en esta ocasión vamos a demostrar la siguiente identidad trigonométrica, conocida como el coseno del ángulo suma o coseno de la suma de dos ángulos. Esta es una identidad fundamental de la trigonometría, porque a partir de ella se derivan otras identidades, las cuales todas se utilizan en la demostración de identidades trigonométricas y también en el cálculo integral para hacer transformaciones trigonométricas y conducir así a integrales que pueden ser integradas de manera directa. Entonces vámonos a utilizar triángulos, rectángulos para demostrar esta identidad y que tú conozcas de dónde sale. Para eso vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesiano donde vamos a dibujar varios triángulos rectángulos convenientemente. Vamos a utilizar este sistema de coordenadas cartesiano donde vamos a dibujar dos rectas. Vamos a dibujar esta recta de forma tal que tenemos el eje X, el eje Y, aquí tenemos el ángulo alfa, aquí vamos a tener el ángulo beta, entre la segunda recta, entre la primera y la segunda recta vamos a tener el ángulo beta, y también tenemos el ángulo entonces completo desde el eje de las X, esta va a ser alfa más beta. Bien, para demostrar esta identidad vamos a dibujar varias líneas discontinuas. Vamos a bajar una perpendicular desde este punto al eje de las X, de forma tal que aquí hay un ángulo recto. Y este triángulo es un triángulo rectángulo. Vamos a bajar otra recta desde este punto a la primera recta, de forma tal que también obtengamos un triángulo rectángulo. Y por último, vamos a bajar una recta desde este punto al eje de las X, formando también otro triángulo rectángulo. Vamos a ponerle nombres a los vértices del triángulo. Este va a ser el origen. Vamos a poner a este punto el punto A. Vamos a denotar este punto de aquí como el punto B. Vamos a dibujar otra recta que va desde este punto y es perpendicular a esta recta, de forma tal que aquí tendremos también otro triángulo rectángulo. Vamos a llamarle a este punto P. Y vamos a hacer un pequeño análisis porque quiero obtener cuál es el valor de este ángulo. Quiero poner aquí un valor. Y para esto vamos a hacer un análisis. Nota que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? En este triángulo rectángulo tenemos alfa, 90 grados, y aquí tenemos otro ángulo. Ahora bien, este ángulo va a ser alfa menos 90 grados, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Tenemos este ángulo más 90 más alfa, son 180. Si le llamamos a este ángulo, por ahora, ángulo X, entonces tenemos que alfa más X más estos 90 grados son 180 grados. De aquí obtenemos alfa más X es igual a 180 grados menos 90 grados, que son 90 grados. Y por lo tanto, X es igual a 90 grados menos alfa. Este es el valor de X, 90 grados menos alfa. Ahora bien, si este es el valor de X, este también es X, porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces tienen el mismo valor. Y por lo tanto, lo que hemos hecho acá ocurre en este mismo triángulo. Por ejemplo, son dos triángulos que tienen ángulos iguales. Tienen este ángulo de este triángulo. Este ángulo es igual a este ángulo de este triángulo. A su vez, este ángulo de este triángulo también es 90 grados, al igual que este. Por lo tanto, vamos a demostrar que este ángulo es igual a este. Vamos a hacer la suma de ángulos internos en este triángulo. ¿De acuerdo? Si lo hacemos, escribiríamos que X más
90 grados, me refiero a este X, más 90 grados, más este otro ángulo, que vamos a llamarle Y, más Y, es igual a 180 grados. Vamos a llamarle a este punto que está aquí, vamos a llamarle al punto C, de forma tal que aquí estamos trabajando en el triángulo OAC. Y si este, vamos a llamarle punto D, aquí estamos trabajando en el triángulo CDP. Y entonces vamos a despejar nuestro ángulo Y, nos queda que X más Y es igual a 180 grados menos 90 grados, que son 90 grados. Y por lo tanto, Y es igual a 90 grados menos X. Pero X, de acá, de este triángulo, obtuvimos que este valor de X era 90 menos alfa. Entonces sustituimos acá, nos queda 90 grados menos 90 grados menos alfa. Y por lo tanto tenemos 90 grados menos 90 grados más alfa. Se simplifica 90 menos 90 da 0, obteniendo Y es igual a alfa. Que es lo que te quería demostrar. El valor de este ángulo Y es igual a alfa. Y vamos entonces a ponerlo aquí. Aquí tenemos valor de alfa. Y pronto vamos a quitar entonces, para que sea más sencillo nuestro dibujo, vamos a borrar lo que anteriormente estuvimos utilizando. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, vamos a dibujar otra recta, que es esta, y la vamos a necesitar, y a este punto vamos a llamarle punto E. ¿De acuerdo? Entonces, nota que tenemos varios rectángulos. Tenemos el rectángulo OAC, es un triángulo rectángulo. Tenemos otro triángulo rectángulo aquí, OBD. Tenemos otro triángulo rectángulo, el ODP. Y tenemos aquí otro triángulo rectángulo, el EDP. Y con todos ellos vamos a jugar ahora para hacer lo siguiente. Recuerda que aquí lo importante es tener en cuenta que el seno de un ángulo X es cateto opuesto entre hipotenusa y que el coseno de un ángulo X es cateto adyacente entre hipotenusa. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a trabajar con estos triángulos para llegar a demostrar esta expresión que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es el triángulo OAP, porque en ese triángulo rectángulo tenemos precisamente el ángulo alfa más beta que queremos trabajar con él. Y por lo tanto, vamos a comenzar escribiendo en el triángulo OAP que el coseno de alfa más beta va a ser igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo alfa más beta en el triángulo OAP? Pues sencillamente es el segmento OA, ¿cierto? Escribimos OA entre la hipotenusa que es OP. Por conveniencia, tenemos que relacionar esta suma de ángulos en este triángulo con el ángulo alfa, que para él trabajaremos en este otro triángulo, y con el ángulo beta, con el cual trabajaremos en este otro triángulo. Entonces, vamos a escribir la distancia OA como la distancia OB menos AB, por conveniencia que después verás más adelante. Entonces tenemos que OA es OB menos AB sobre OB. Y vamos a separar entonces esta expresión en OB sobre OP menos AB sobre OP. Ahora, por conveniencia, notar que trabajaremos también en ocasiones con este otro triángulo, donde también tenemos el ángulo alfa. A veces utilizaremos este triángulo rectángulo para
trabajar con el ángulo alfa y otras veces utilizaremos este otro triángulo. Entonces, en este caso es conveniente notar que la distancia AB es igual a la distancia ED, porque aquí tenemos un rectángulo con lados opuestos iguales y paralelos. Entonces, notar que ED es igual a AB, y por lo tanto en la expresión anterior vamos a sustituir coseno de alfa más beta, vamos a escribirlo como OB sobre OP menos, y AB lo vamos a escribir como ED sobre OP. Ahora bien, recuerda que queremos llegar a esta expresión donde queremos que aquí nos aparezca coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Tenemos dos sumandos y aquí tenemos también otro sumando. Entonces, evidentemente, este primer sumando debemos poder llegar de aquí a esta expresión, utilizando las expresiones del coseno correspondiente. Y de este sumando vamos a poder llegar a este de aquí, donde utilizaremos las expresiones del seno correspondiente. Entonces, vamos a apoyarnos en los triángulos para alfa, que es este y este otro, y para beta en este triángulo. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para convertir esta expresión en lo que queremos demostrar. Entonces vamos a escribir a partir del triángulo OBD, vamos a escribir que el coseno de alfa va a ser igual a OB, que es el cateto adyacente en este triángulo OBD. Entonces, el cateto adyacente es OB entre la hipotenusa, que es OD. Del triángulo PED, vamos a escribir que el seno de alfa es, en este triángulo, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto en ese triángulo es ED entre la hipotenusa, que es PD. Y por último, del triángulo para beta, que es ODP, en el triángulo ODP, vamos a escribir que el coseno de beta es cateto adyacente, donde el cateto adyacente es este, OD entre la hipotenusa, que es OP. Así tenemos OD entre OP. Y el seno de beta va a ser igual a cateto opuesto al ángulo, que es PD entre la hipotenusa. PD entre la hipotenusa OP. Teniendo en cuenta esto, vamos a escribir, si a esta ecuación le llamamos 1, escribimos. Vamos a tener que ahora bien, he dejado un espacio justo para anotar lo siguiente. Quiero que aquí me aparezca coseno de alfa por coseno de beta. Ahora, nota que el coseno de alfa es OB entre OD. Aquí tengo OB, pero no tengo OD. Entonces vamos a multiplicar y dividir precisamente por OD y por OD. De forma tal que ahora, por propiedades de factores, yo puedo agruparlos convenientemente y puedo entonces dividir OB entre OD y OD entre OP. Y en este caso, que estamos aquí, sabemos que queremos obtener seno de alfa y seno de beta. Bien, tenemos ED, es seno de alfa, pero es ED entre PD, pero aquí no tengo PD. Entonces vamos a dividir y multiplicar convenientemente
por PD. Y entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. OB entre OD va a ser coseno de alfa. Vamos a agruparlo de esa manera. Entonces ahora ya tengo estos dos, me queda OD entre OP. E igualmente acá quiero tener seno de alfa. Seno de alfa es ED entre PD. Vamos a escribirlos entonces. Y si ya escribí estos dos, me queda PD entre OP. Y vamos a tener entonces en cuenta, para sustituir estas expresiones, las expresiones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nota que OB entre OD es coseno de alfa. Nota que OD entre OP es coseno de beta. A su vez, nota que ED entre PD, lo tenemos aquí, ED entre PD es seno de alfa. Y por último, PD entre OP lo tenemos acá y es seno de beta. Por lo que finalmente hemos obtenido aquello que queremos demostrar desde el inicio. Recuerda que en la descripción de este vídeo tienes un enlace a estos apuntes que tienes aquí para que lo puedas estudiar por tu cuenta. Nos vemos en un siguiente vídeo.